Buenas, Débora, sos la primera en ingresar. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Buenísimo, genial. Bueno, antes que nada pedirles disculpas por la improvisación. Tenía otros planes, pero esta semana estuvo llena de imprevistos temporales, cambios en materia de horarios, de agendas y qué sé yo, y estuve trabajando hasta recién. Con lo cual, no pude enviarles el programa como yo suelo hacer, todo así organizadito como me gusta. Estuvo medio desprolija la cuestión, pero bueno, ya nos pondremos en la onda un poco más organizada. Fue una semana muy acelerada, quizás tiene que ver también con que es diciembre y estamos todos como muy tomados por los finales, ¿no? El fin de los procesos eh, y esas cuestiones. Pero bueno, mi idea de hoy, como bueno, seguramente varios de ustedes me siguen en Instagram, como yo siempre trato de compartir, eh, siempre me interesa darle un lugar a la improvisación por razones lacanianas, digamos. A ver si me puedo expresar. Una improvisación, por ejemplo, en esta ocasión es, obviamente yo tengo un formato de lo que les quiero compartir, que es, nada, información concreta, respecto al curso de especialización en psicoanálisis lacaniano, que va a tener lugar a partir de marzo del año que viene, ¿no? Ese es el núcleo, ¿no? Pero ese fragmento de improvisación, yo siempre lo doy y lo abro, que es también una característica de mi enseñanza, de que si bien tenemos una planificación, que ahora voy a comentarles más o menos de qué se trata, una planificación de contenidos, se le otorga un papel muy prevalente a la improvisación, esto es, las preguntas que vayan surgiendo en cada una de los participantes, se le da un lugar y un trabajo, aunque eso implique restarle importancia a algún contenido ya pautado a nivel del programa. ¿Por qué se le da prevalencia? No solamente importancia, sino prevalencia, porque la propuesta del curso, que en realidad, bueno, les cuento un poquito la historia por si no saben, este curso al principio tenía un formato cuatrimestral, en donde bajo la égida, digamos, de una formación intensiva, le decía yo, porque esto fue inspirado, es así, vamos a contextualizar. Yo cuando era estudiante me gustaba mucho Lacan, por razones personales, ya que mi primer análisis verdadero al menos, es decir, que llegó a su fin, fue con una analista lacaniana. Y ese análisis, ¿cómo decirlo de otra manera? Para mí la mejor manera de decirlo es que cambió mi vida, para mejor. No sin antes haber transitado por distintos consultorios, en donde cada profesional me dio herramientas que no descalifico, pero no cambiaron mi vida. Y en una ocasión muy especial, todo esto ocurre en mi adolescencia, ¿no? En una ocasión muy especial, yo doy con una psicóloga en una institución de renombre de acá de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que trabajaba con psicología cognitivo-comportamental o terapia cognitivo-conductual, ¿no? TSC. Y luego de esa terapia que duró 8 meses, mi cuadro se agravó. Sin dar detalles del cuadro, realmente se agravó. Y todo el mundo se dio cuenta. Entonces, como yo era menor de edad, mis padres me sacan de esa institución. Si bien yo hacía terapia, ¿no? Es una institución, un sanatorio, en donde tenía un área llamada adolescencia, en donde había distintos profesionales, ¿no? Y esta psicóloga atendía ahí. O sea, eran los consultorios externos de este sanatorio. O sea, muy relacionado con el discurso de la medicina, eso es lo que quiero situar. Y luego de eso, ya mis padres como que no sabían muy bien dónde mandarme, ¿no? Porque ya había ido a varios consultorios y la piba, en aquel entonces la pibita, bueno, se mostraba muy refractaria a la buena onda de los profesionales, porque a mí no me cabe duda que un profesional psicólogo no puede ser psicólogo si no siente amor por lo que hace.
prácticamente imposible concebirlo, ¿no? Hay que tener, bueno, se le dice vocación, algunas personas le dicen vocación. Sin vocación no podemos ejercer la psicología. Entonces a mí no me cabe duda que siempre hubo buenas intenciones. El tema es que sean por cualidades personales, cualidades de transferencia, terapéuticas, yo me mostraba absolutamente refractaria a estos discursos. Hasta que por contacto llego al consultorio de una psicoanalista que luego yo voy dándome cuenta, ¿no? Es una psicoanalista de formación lacaniana y todos los detalles, ¿no? Con el tiempo. Y yo, a partir de que empiezo ese análisis, yo diría, a lo largo de 4 o 5 sesiones ya estaba mejor. Ya estaba mejor. No estaba, wow, estaba, ya había mejoría. En un mes ya había mejoría. En 6 meses yo ya había resuelto lo que me pasaba. Y el resto del tiempo, que el lapso duró 1 año y medio a nivel cronológico, el resto del tiempo se trató de pulir mi bienestar y de darle forma más nítida a mi vida, porque en aquel momento también era un momento como muy cumbre, la adolescencia, ¿no? Yo tenía 16, más o menos por ahí, ¿no? Un momento muy determinante en donde uno por ahí está muy confuso, ¿no? Bueno, la adolescencia es un poco así. Uno vive las cosas muy intensamente, le gustan muchas, a mí por lo menos me gustaban muchas cosas en simultáneo, costaba elegir, tomar una decisión, también me costaba mucho lo social, o sea, a pesar de que yo siempre era sociable, siempre fui sociable, tenía muchas cuestiones ahí con lo social. No me hallaba en ningún grupo, no me hallaba en ningún contexto, no me hallaba en como que no pertenecía a ninguna parte yo, ¿no? Y aparecía un poco eso en la adolescencia, el tema de la pertenencia, bueno. Entonces, en el resto de ese tiempo se trató de, bueno, acompañar a esas decisiones que eran tan importantes en ese momento de mi vida. Cuestión que, sin darse cuenta, uno se va transformando en otra persona. Para mí, por lo menos, no es lo mismo decirles a ustedes, el psicoanálisis lacaniano sirve para distintas cosas, pero como objetivo, llamémosle ideal, esto es, un final de análisis, el psicoanálisis lacaniano te cambia la vida para mejor, en un punto muy específico. Eh, para mejor, no en el sentido de lo que es mejor según un modelo médico, un modelo psicoanalítico, la concepción del analista, menos que menos el sistema capitalista, eh, o los lineamientos ideológicos de época, sino mejor en el sentido de que vos vas armando tu vida a tu medida. Vos le vas dando forma a tu vida a medida. ¿A medida de qué? A la medida de tu deseo, específicamente. Vas formateando tu propia vida según las coordenadas de tu deseo. O sea, es un armado absolutamente basado en la singularidad, despojado de todo tipo de ideologías que pretendan coaccionar las individualidades o que tengan cualquier tipo de eh, horizonte adaptativo. ¿Mm? Entonces, una cosa, decía, es decirles a ustedes, a la luz de la teoría de Lacan, que desde ya no solamente que es compleja, sino que es muy extensa, y tiene sus laberintos, y tiene su estilo, que es un poco, bueno, de difícil digestión muchas veces, y requiere una actitud de lector que otros autores no la requieren, seamos honestos, honestas. Porque si vos lees, por ejemplo, a un Michel Foucault, no necesitas ningún tipo de, o sea, preparación. A mí me gusta mucho la obra de Foucault, ¿m? Pero no es que vos necesites algún tipo de preparación, qué sé yo, lectora, subjetiva. Se entiende apenas lo lees y es muy amena esa lectura. En Freud, también Freud tenía un modo de escribir
mucho más canónico, eh, más elegante, más tranquilizador para nuestras neurosis o nuestras mentes neuróticas. Pero por ahí la dificultad en Freud, que también está, se debe a que al momento que Freud iba escribiendo, iba inventando el psicoanálisis. Es una hazaña increíble en realidad, la creación del psicoanálisis, porque él al momento que lo practicaba, caía, levantaba, tropezaba, escribía. Muy difícil hacer lo que hizo Freud, muy difícil. Y esto teniendo en cuenta también la enorme crítica que recibía de forma constante. ¿Mm? Crítica como lo que ahora se llama hate. ¿Eh? Eran críticas hate, o sea, descalificatorias de su pensamiento. ¿Mm? A mí me gusta mucho esa frase de la película Volver al Futuro, por ejemplo, que es una de mis favoritas, en esta etapa donde, esta escena donde Marty toca, no sé si vieron la película, ¿vieron la película? Yo me pongo a hablar de la escena, donde, donde Marty lo invitan para ser guitarrista con Marvin Berry, y bueno, y toca un tema, qué sé yo, y te quedan todo así, ¿no? Un tema de rock and roll que a nivel temporal era posterior a la época, creo que el 56, bueno, y ese tema es posterior. Y la gente se queda así, petrificada, sin decir ni malo ni bueno, se queda así como en shock, ¿no? Y él dice, ustedes no están preparados para esto, pero a sus hijos les va a fascinar, o algo así, ¿no? Bueno, con Freud pasó lo mismo, ¿no? Ustedes todavía no están preparados para poder alojar esto que estoy diciendo, que inicialmente fue, los niños tienen sexualidad, existe una sexualidad infantil. Ustedes imagínense con los tabúes de época. Realmente las sociedades no estaban preparadas porque no había un pensamiento que hubiera servido de antesala a esto. O sea, no había un pensamiento eh, a nivel epistemológico, digamos, que tomara a la sexualidad como un objeto de estudio, literalmente, la sexualidad humana, y no solamente en el sentido biológico, sino en el sentido pensante y en el sentido determinante. Entonces, es el punto de arranque con el otro agravante que deja a todos como en la escena de Volver al Futuro así, de que existe un inconsciente y esa existencia puede demostrarse. No solo haciendo un escrito y caracterizándolo, como el mismo Freud hace ese trabajo en interpretación de los sueños, sino en la vida cotidiana. Lo podés demostrar vos mismo sin ser ningún tipo de qué sé yo, científico, ¿no? Se demuestra claramente la existencia de lo inconsciente. Y de muchas maneras, no solamente con los sueños. Eh, entonces eso causa como una ruptura en los paradigmas hegemónicos del momento. Que el psicoanálisis freudiano, o sea, la teoría, ¿tiene fallas? A mi modo de ver, sí. Sí. ¿El psicoanálisis lacaniano tiene fallas? Sí, también. A mi modo de ver, ojo. Por eso yo en las clases, en cada clase y en cada curso que armo, pero en particular este, que es el curso de especialización en psicoanálisis lacaniano, le damos lugar a esa posibilidad de cuestionar, sean conceptos, sea hilación de conceptos, sean articulaciones, sean denominaciones. ¿Eh? Sobre todo esas denominaciones con mucha carga, como ser primado del falo, envidia del pene, castración, bueno, complejo de Edipo, no sé, ¿no? Hay muchas denominaciones que son susceptibles de ser cuestionadas. Y a propósito de eso, eh, que también está muy en debate, y hay gente que se enoja, pero bueno, eh, cada uno tiene su interpretación. Esperen que estoy buscando dónde está. Eh, Cada uno tiene su interpretación de lo que es, supuestamente, ¿no?
por supuesto, ser lacaniano. ¿Mm? Y bueno, y me parece, no sé ustedes, leo que hay un interés en ustedes. eh, no encuentro dónde es que lo dice. Acá. Fíjense, este es de, esperen que les digo de dónde es, porque yo voy a leer ahí, de La cosa freudiana, que es un texto muy de base en la obra de Lacan. La cosa freudiana está en Escritos 1. Es un texto muy, muy condensado, muy lleno de información valiosa. Bueno, y fíjense, él habla de la enseñanza del psicoanálisis, específicamente, y dice, viene hablando de la enseñanza, dice, semejante dirección no se mantendrá sino gracias a una enseñanza verdadera, verdadera. Es decir, que no cese de someterse a lo que se llama innovación. ¿Mm? Lacan en muchas ocasiones habla de lo verdadero. El psicoanálisis verdadero, la teoría verdadera, la ciencia verdadera, en este caso la enseñanza verdadera. No dice, él no dice en ningún momento, esto es verdadero y esto es falso. No se expresa así. Él habla de lo verdadero, lo que le importa, lo que él concibe como verdadero. Pero suponemos que si está situando algo como verdadero, a la par está situando algo que es falso. Entonces, sirviéndonos de esa cita pequeñita, una enseñanza verdadera es una enseñanza que siempre se somete a innovación, lo cual equivale a decir que una enseñanza de la obra de Lacan o del psicoanálisis en general, que no sea sometida a innovación, no es una enseñanza verdadera, según Lacan. Yo coincido, pero digo, por eso les comparto lo que él en todo caso, cómo pensaba él la enseñanza. La enseñanza él la pensaba con varias ramificaciones que le eran esenciales. Una es la innovación, otra es poner atención a los fenómenos culturales. En sus palabras literales dice a la subjetividad de nuestro tiempo. ¿Mm? Esa es otra de las líneas, ¿no? Y otra de las líneas es siempre tener esa capacidad de someter a la crítica constructiva, cualquier tipo de contenido con el cual estemos trabajando. Por ese motivo, en la obra de Lacan vamos a ver que él es muy crítico, pero crítico constructivo, no de hate. eh, y luego de hacer esa crítica, tiene ese mecanismo él, ¿no? Realiza una crítica, él arranca con una crítica a los post-freudianos, pero después, bueno, empieza a trabajar con otro tipo de autores, ¿no? De muchas áreas, además, que esa es otra cuestión. Luego de realizar esa crítica, es como que él utiliza la crítica como un pretexto argumentativo de sostén para poder ofrecer su pensamiento o su visión de las cosas. Lo usa como un argumento a la crítica, ¿no? No como una pretensión narcisista de decir lo mío es mejor que lo tuyo, sino como una argumentación, un modo de argumentar lo que está queriendo decir. Si él mismo critica a Freud, o sea, ¿no? Entonces en Lacan, todos los autores que él menciona, lo podríamos situar como en esta frase, como yo te amo, te critico. Su maestro en materia de psiquiatría fue Henry A. También Clarenbó, pero fundamentalmente Henry A. Y hay un texto, más allá del principio de realidad, en donde le da, pero le da con todo a Henry A. ¿No? Y dice, mi maestro, tucu, tucu, y ahí arranca, ¿no? Entonces, por eso a eso yo llamo una crítica constructiva, o sea, Henry A., vos me inspirás, mereces mi crítica, ¿no? Freud, vos me inspirás, me hiciste dejar la psiquiatría, así que mereces que yo tenga con vos una actitud crítica. ¿Mm? Y de esa manera yo pienso la crítica
en el psicoanálisis, a la conceptualización misma del psicoanálisis, ¿no? Me parece que es un ejercicio hermoso. Bueno, más puntualmente respecto al curso, la propuesta, les decía, antes era cuatrimestral, pero los contenidos eran como demasiados y nos quedábamos cortos con el tema del abordaje de los mismos. Entonces, el año pasado se me ocurrió porque hubo toda tanda de cursos cuatrimestrales y este año lancé el curso en formato anual. En este caso, yo, la verdad, yo le soy sincera, tengo dudas, porque el curso de este año tuvo una frecuencia semanal, semanal. Entonces, a lo largo de la semana íbamos situando clases teóricas, seminarios, en donde íbamos abordando distintas coordenadas de época, y supervisión grupal. En el espacio de supervisión grupal, que era uno al mes, eh, se iban presentando viñetas, casos, dificultades en la práctica cotidiana y real. Entonces, a esos encuentros los dedicábamos exclusivamente a la práctica concreta del psicoanálisis y sus dificultades, poniendo particular hincapié en las dificultades, ¿no? Para poder trabajarlas grupalmente. E intercambiar diferentes miradas. Eso también me parece un ejercicio muy bueno, porque si no uno tiende al cierre, ¿no? A encerrarse, y tiende también a copular eh, con el super yo, digámoslo así. Copular en el sentido de, este, bueno, quizás me equivoqué, pero me da muchísima vergüenza decirlo a otro porque van a pensar que yo soy una lela que no sé, ¿no? Aparece todo ahí como un revestimiento muy inspirado en el Super Yo. Y eso, en vez de ayudarnos a mejorar, a pulir nuestra práctica, a formalizarla, que es una palabra que a mí me encanta, eh, en lugar de ayudarnos a formalizar nuestra práctica y por lo tanto sentirnos más seguros con lo que hacemos, porque eso también es un real, dejar un poquito de lado todo el palabrerío de que sí, y la citan en la página cuánto, y poder ser capaces de volcar nuestra mirada hacia nuestra práctica, hacia la práctica de los colegas, y tratar de formalizarla, lo que hace ese retiro de algunos analistas por vergüenza, por miedo, por temor a la exposición, por, no sé, X, inhibiciones, ejemplos, que uno quisiera compartir y no se anima a compartir, eh, uno se recluye y lo que menos hace es formalizar su práctica. Y una pregunta que le importaba mucho a Lacan, y en eso está inspirada su iniciativa de formalizar el psicoanálisis, es una pregunta que él se hace en RSI, ya casi, ¿no? Al final de su obra, Seminario 22, que él dice, ¿cómo el psicoanálisis da cuenta de los efectos que produce? Primero se pregunta, ¿el psicoanálisis tiene efectos? Sí, tiene efectos. ¿Cómo es que teoriza esos efectos? ¿No? Una pregunta clave, en realidad, porque no sé si les pasa a ustedes, no les hice preguntas a ustedes, pero por ahí sucede que vemos y nos damos cuenta que nuestros pacientes mejoran, pero no sabemos explicar qué hicimos para que, para que mejoren. Simplemente pasó. Y a veces, a mí en el pasado, cuando apenas me recibí, me sucedía decir, no, no, mejor no interrogo lo que hice, porque mira si esa mejora, ya veo que toco algo y el paciente empieza a empeorar, no sé. Un pensamiento mágico, le aviso. Pero bueno, vencer ese temor a la formalización de la propia práctica, porque es algo que incentivaba a Lacan permanentemente, permanentemente. ¿Qué usaba él para formalizar la práctica? No solo compartir con otros lo que hacía de forma pública, o sea, estaba la difusión, ¿no? En esa época con el formato de seminario. Eh, Antes él se manejaba en grupos como más cerrados, más reducidos, grupos de estudio, qué sé yo, y después comienza con los seminarios públicos, abiertos. Eh, no solo así, sino también, como les decía, haciendo estas críticas a otros autores, poniéndolos sobre la mesa, ¿eh?
Eh, y por último, sirviéndose de la disciplina que le viniera en gana para esquematizar de alguna manera lo que él entendía por práctica analítica, ¿no? Y tuvo varios artilugios para hacerlo. O sea, se sirvió de diferentes disciplinas y fue construyendo esquemas, grafos, matemas y nudos. Se fue sirviendo de figuras topológicas de distinta clase y distinta complejidad para dar cuenta de lo que hacíamos en la práctica analítica. Cuestión muy difícil, así que hay que valorarle el intento que tuvo Lacan, en vez de criticarlo como tanta gente hace, porque no lo comprende, habría que valorar, porque el tipo se rompía los sesos para hacer transmisible aquello que no es transmisible, es decir, lo real de nuestra práctica. ¿Mm? Es muy difícil hacer eso. Y condensar en un esquemita cuestiones tan complejas como esta distinción básica entre el sujeto y el yo. Cuando viene un sujeto a análisis, están mezclados, están articulados, sujeto y yo. ¿Cómo distinguirlos? Es complejo también. ¿Cómo escuchamos? ¿Qué es lo que escuchamos? Y nosotros en función de analistas, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para separar nuestro sujeto de nuestro yo? Bueno, en fin, no es nada fácil. Nosotros vemos el esquema L, decimos, ah, claro, claro, este es el sujeto, este es ah. En realidad es realmente un logro sintetizar en un esquemita algo tan complejo, una realidad tan compleja. Ni hablar el grafo del deseo, y ni hablar el nudo borromeo como tal. ¿Mm? Entonces, fue desde mi perspectiva, ojo, fue en ascenso su capacidad de formalizar el psicoanálisis en la obra de Lacan va en ascenso, se va incrementando a lo largo de los años y él va siendo cada vez más preciso. Entonces, en el curso de especialización que dura un año, les decía que yo tengo la duda de si hacerlo quincenal o semanal. Me parecía que quincenal uno va mejorando sobre la marcha, ¿no? Me parecía que quincenal era una buena opción porque semanal no nos dejaba tiempo para el tema de la lectura. Entonces yo a los chicos no le quería dar demasiada bibliografía porque, digo, se van a apabullar. Si le... Tenemos un aula virtual donde yo iba subiendo material y demás, pero digo, es mucho. O sea, en la clase vemos esto, le digo que lean esto, y encima el aula virtual, y encima no quedaba mucho margen. Y, y bueno, y mejor barajar pequeñas cosas que querer barajar todo. ¿M? Y terminar en la nada misma, ¿no? Entonces, estoy pensando, no sé, estoy en la duda, pero me parece, considero que sería mejor quincenal, eh, tener un encuentro de supervisión mensual, como venía funcionando, y quincenal. Esto es una clase bien teórica, material de lectura en el aula, también acorde a los conceptos que veamos en la clase teórica, y después otra clase de seminario. El seminario es como un poco más abierto que la clase teórica, ¿no? En la clase teórica vemos de lleno la teoría de Lacan. Esa es otra cuestión que alguien me preguntó. ¿Se ve Freud? Freud se ve, la obra de Freud se ve de forma secundaria, porque es un curso basado en el psicoanálisis lacaniano. ¿Mm? O sea, se ve, por supuesto, porque la teoría de Lacan es un retorno a Freud, ¿no? Eso se sobreentiende, pero no nos detenemos en los textos freudianos, no trabajamos los textos de Freud, trabajamos los textos de Lacan de forma directa, que esa es otra distinción que me parece interesante, que es algo que caracteriza también los cursos que yo organizo, ¿no? Yo considero que Lacan se lee poco, que se lee más a los traductores de Lacan, que está muy bien, pero se genera un teléfono descompuesto. Entre Lacan, el traductor y yo, se genera un teléfono descompuesto. O sea, es como el chisme, ¿no? Te llega el chisme y ya te llega
otros aditivos, por ahí te llega con más pimienta, te llega con más... Entonces, y la situación original quizás era otra, no fue tan así. ¿M? Entonces, por eso yo siempre recomiendo, por eso este es un curso de psicoanálisis lacaniano, relacionarse con la obra de Lacan mano a mano, uno a uno, sin tenerle miedo, aunque de forma socializada, ¿m? Y enmarcada, pero una relación uno a uno, con la fuente. Después habrá momentos para recurrir, por supuesto, a los traductores que ustedes quieran. Ahora acá hay algo muy mágico que ocurre, y es que después de un cierto trayecto que vos haces de la locura, estaba pensando que el primer tema del programa es la locura. Estaba leyendo acá. ¡Qué buen lapsus! La obra de Lacan está basada en la locura. No sé si saben. Empieza con la locura, termina con la locura. Genial, ¿no? Empieza con una investigación de la psicosis. La psicosis es el motivo por el cual Lacan abandona la psiquiatría. La locura paranoica, más específicamente. Con el caso Aimé, atendiendo a esta paciente se da cuenta que con la psiquiatría no hay avance. Ahí deja la psiquiatría, ¿no? Luego de su tesis doctoral. Y termina su obra indagando el tema de la locura, la posibilidad o no de locura a la luz del nuevo Borromeo. Diciendo que hay una forma de evadir la locura que ya aparece por una cuestión estructural como destino para ese sujeto, que es el síntoma, ¿no? Por eso es curioso que arranque con la locura y termine con la locura, ¿no? Bueno, Lacan reivindica el concepto de locura, eso es lo que quiero decir. Entonces, en Lacan es un concepto muy esencial. Eh, la locura, ¿no? Bueno, les estaba diciendo esto de los tiempos. Me olvidé lo que les estaba diciendo en torno a las clases y el formato que tenía el curso antes. Bueno, entonces, la intención de este curso, bueno, no solo es acercarse a esto, a los textos originales de Lacan, les decía, esto mágico que ocurre cuando, luego de recorrer, de hacer ese recorrido de forma directa con la obra de Lacan, eh, vos podés volver a leer algún libro, algún artículo de un traductor de Lacan y ya no tiene efecto en vos. Antes tuvo efecto, te pareció esclarecedor, sí, te encantó, te pareció que te simplificaba la vida, ¿m? Te pareció que era eso de lo que se trataba. Y después de leer a Lacan ya no tiene efecto. Lo que tiene la teoría lacaniana es que una vez que vos la lográs incorporar, digo, una vez que vos lográs apropiarte eh, de los ricos aportes que nos dejó Lacan, ya sos capaz de cuestionar cualquier tipo de discurso y sos capaz de leer cualquier tipo de libro y desmenuzarlo en mil pedazos y volverlo a reconstruir. Tiene lógica, ¿o no? Claro, una vez que captás la lógica lacaniana, va a haber muchos otros discursos que te van a parecer muy fáciles de entender, para no decir obvios. Para mí eso es un efecto mágico, ¿no? Como que la lógica que usaba Lacan es como la mamá de todas las lógicas. ¿Por qué? Porque él trataba de hacerle un lugar a lo inconsciente aún en su transmisión. Ahí reside la dificultad de su transmisión, ¿no? Intentaba hacerle un lugar a lo inconsciente a través del uso de equívocos y metáforas, ¿no? Y juegos del lenguaje. Por eso digo, es la mamá de todas las lógicas, en realidad. El psicoanálisis es, bueno, la mamá, el papá, lo que ustedes quieran de los otros discursos, ¿no? Porque es un discurso que es un aparato, en realidad. Es un aparato para cuestionar
diferentes discursivas. No solo entenderlas, sino también cuestionarlas, interrogarlas, digo, cuestionarlas en el sentido de la interrogación. Ver de qué está hecho un discurso. Bueno, va a agarrar el psicoanálisis y es tu aparato de lectura, es tu aparato de interpretación. Y vos podés agarrar cualquier discurso que vos quieras. Y usando el psicoanálisis, podés observar su estructura con una lupa, si querés. ¿Por qué? Porque es un aparato, en realidad, de lectura e interpretación. Eh, a eso me refería. Es como el piano en la música, es como la danza clásica en la danza, el psicoanálisis. Una vez que sabes bailar danza clásica, cualquier otro ritmo te va a resultar sencillo, lo vas a aprender enseguida. ¿Mm? Bueno, y eso es lo que tiene por ahí la obra de Lacan, que te empiezan a resultar sencillas cosas que quizás antes no. Pero además, lo más interesante, que es el objetivo esencial de este curso, es que vos empezás a tener herramientas a disposición que antes no tenías, porque quizás no lo habías pensado en términos pragmáticos. Quizás solamente habías pensado la obra de Lacan en términos teóricos. No la habías logrado pensar en términos prácticos. ¿Mm? No la habías transformado en una herramienta a tu servicio. ¿Mm? Entonces, uno de los objetivos del curso es eso, es a través de la obra de Lacan brindar herramientas. ¿Mm? Yo siempre tuve la intencionalidad de hacer cursos muy volcados a lo práctico, desde que era chiquita, porque era algo que yo sufría mucho cuando hacía cursos, cuando era estudiante y cuando recién me recibí, de que yo necesitaba herramientas, necesitaba cosas concretas y no las obtenía. Entonces, como bien lacaniana que soy, dije, hay que inventarlo a eso. No está. Y siempre ha sido mi intención. Inventar un formato también de enseñanza que deje como resto no solamente, bueno, el recorrido teórico, que está muy bien y muy lindo, pero para mí no era suficiente. eh, por eso la propuesta trata de nuclear este trípode tan importante con el cual trabajaba Lacan: teoría, práctica y clínica, por igual. Trata, no sé si lo logra, ya los chicos me dirán, los chicos que hicieron. Eh, yo creo que si lo pudieron sostener durante todo un año, se ve que algo les sumaba, pero es la intención. Eh, que trabajemos de manera articulada, teoría, práctica y clínica, sin dejar de lado ninguna, sin fanatizarnos con la teoría, sin tenerle miedo a la práctica, ¿no? Y sin recular frente a lo clínico estrictamente, que lo clínico es esa parte en donde logramos hacer un parentesco, una mezcolanza entre teoría y práctica. Hacemos esa mezcolanza entre teoría y práctica, un Frankenstein básicamente del conocimiento, y nace la clínica, ¿no? Entonces, el curso tiene un formato muy dinámico, eh, por una cuestión de estilo, que tengo una cita acá sobre el estilo de Lacan. Vieron que, que hay una frase que circula, yo creo que la reprimí porque no me acuerdo exacto dónde la dice, ¿no? Pero bueno, ya me acordé. Lamentablemente se levantó la represión. Lo dice en Dirección de la Cura y Principios de su Poder, que Lacan dice, el estilo, yo me lo imagino que dijo así, ¿no? En realidad es un escrito. El estilo no es del analista, es del sujeto, ¿no? Ok. ¿Qué se interpretó? El analista, eh, o sea, aquel que consideró que ser lacaniano consiste en imitar a Lacan, no es lacaniano. Entendió mal lo que es ser. Si quiere ser, no hay obligación de serlo, tampoco, pero aquel que entendió que había que seguir a rajatabla lo que dijo Lacan, porque así uno es lacaniano, e imitarlo, ¿no? Hablar como él,
Yo he visto gente que vestía como Lacan, después ya se modernizó porque daba tanto cringe en sociedad que ya no se vistió más así, pero he visto gente literalmente imitarlo en lo estético también. Eh, entonces, se interpreta esta frase de Lacan, el estilo no es del analista, sino del sujeto, como que el analista no tiene que tener estilo. El analista tiene que estar vaciado absolutamente. Tendría que ser, no sé, un aura, un ánima. Fíjense el extremismo en donde ha caído a veces la interpretación de la obra de Lacan. Esas interpretaciones de la obra de Lacan, cercenadas, porque Lacan habla del estilo más o menos 10 veces. Una vez dice el estilo no es del analista del sujeto y las otras veces dice el estilo es del analista. Entonces, como para hacer una buena crítica, decir sí, sí, hay que ser un aura. Entonces hay que ir a las 10 fuentes en donde Lacan habla del estilo. No, digo, una interpretación cercenada es aquella que toma solamente una parte, solamente nada, un fragmento de un texto, de un párrafo, ¿m? Y lo radicaliza, lo lleva a su forma extrema. Esa es una forma cercenada de leer a Lacan. ¿Cuál es el resultado? El llamado y tan conocido lacanismo. Muy peligroso. Si termina en ismo, vamos a preguntarnos qué onda. Por eso, eh, bueno, mi lugarcito en Instagram se llama Lacaniana, eh, pero yo lo sé y lo he transmitido en diferentes oportunidades que es mi lectura de Lacan. Y un factor, un elemento que hace a la base de mi lectura de Lacan es que, así como él decía, no sean como yo, no me imiten, sean como yo, no me imiten, quiere decir, sean como yo, tengan su propio estilo, no me imiten. Si quieren ser como yo, ok, tengan su propio estilo, autorícense como analistas. Y eso para mí hace una de mis bases de la lectura de Lacan. Yo lo voy a buscar porque no me acuerdo el tema de la editorial, pero hay una recopilación de relatos de gente que se atendió, o sea, se analizó con Lacan y supervisó casos con Lacan. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí lloré, me emocioné, ¿no? Porque el tipo prácticamente a todos les iba con la misma actitud. Bueno, si usted piensa eso, es eso. Cuando supervisaba los casos, ¿no? Bueno, ¿y por qué le parece que es así? Y él le respondía, ¿no? El analista, bueno, entonces si a usted le parece que es así. ¿Qué está esperando para intervenir? Decía. O sea, siempre vemos ahí en esos relatos esta actitud en donde Lacan autorizaba, ¿no? Hasta llegar a un punto que él dice, invitaba a que se autorice el analista, mejor dicho. Que Lacan dice, solo el analista es capaz de autorizarse a sí mismo, ¿no? Entonces, desde esa impronta es que yo armé una suerte de dispositivo de enseñanza que di en llamar la formación autogestiva. Es decir, que si bien tenemos un programita, que como les decía, inicia en el tema de la locura, eh, cada quien puede ir haciendo su propio recorrido, incluso es algo que yo incentivo, porque ahí aparece el estilo, el gusto propio,
los intereses propios, y también aparece en qué uno es bueno como analista, ¿no? Por ejemplo, si hay como más interés en un aspecto o en otro aspecto del programa, no sé. eh, a ver, ¿qué ejemplo? Bueno, los síntomas actuales es como muy general, pero después está el cuerpo, la imagen, que es otro, yo voy a mandarlo en el grupo, ¿no? El cuerpo, la imagen, los padecimientos relacionados al cuerpo, ¿no? ¿Qué más? La teoría del padre, las versiones del padre, ¿no? Función de la falta, pasaje al acto, acting out, trabajamos la depresión y el suicidio en los seminarios, después viene el tema del deseo y su interpretación, la escritura del grafo, después ya entramos en las figuras topológicas, lo real, eh, la noción de objeto A, la identificación al síntoma, por supuesto el fantasma. En cada clase vamos mechando, por supuesto, la ética del psicoanálisis, ¿no? Que es como un eje transversal la ética del psicoanálisis, el tema, digamos, de la ética. Pero no agarramos el seminario 7 y lo vamos leyendo en grupo. Eso por una cuestión personal, de que cada uno es como es, a mí me aburre leer en grupo. Y además me parece que como que coarta la libertad. Uno no siempre tiene ganas de leer, uno no siempre tiene ganas de leer todo el seminario entero. Bueno, en fin. Entonces, respetar el propio ritmo, ahí ir haciendo un recorrido, a eso yo llamo formación autogestiva. Y pudiendo escucharse cada uno en sus propios intereses. Quizás te interesa más el tema del síntoma, o más el tema del fantasma, o más el tema del objeto A, más el tema, bueno, no sé, y quizás ir como profundizando en esas puntas, porque eso es una excusa brillante y genial para encontrarse con el propio estilo, eh, me parece, ¿no? Y los encuentros de supervisión también mucho tienen que ver con esto, con situar las dificultades que cada quien tiene y bueno, intentar resolverlas, ¿no? Para que cada quien se autorice en lo que quiere hacer y lo que tiene que hacer en términos éticos, ¿no? Algo muy común que yo he escuchado, que ahora ya cambió, lo cual me pone muy contenta, no voy a dar nombres porque no viene al caso, pero por ahí los cambios que se observan bueno, de alguien que estaba por ahí en inhibición de hablar, inhibición quizás bueno, de lanzarse hacia la práctica como de forma más abierta, ¿no? Más jugada, más, bueno. Eh, Ahora ya tiene esa actitud, ¿no? O sea, es como que hacer este curso es un peligro en realidad. Eso dicen, ¿no? Este, que bueno, que yo siempre trato de incentivar a que cada uno conserve su estilo y haga lo mejor que pueda, eh, sin dejarse inhibir por nadie. Para mí eso es muy lacaniano, ¿no? Esta de relacionarme con un otro barrado es eso. O sea, todo bien, sí, bárbaro. El libro que escribiste me parece genial, pero yo opino distinto, no sé. O sea, esta capacidad de no dejarse amedrentar por nadie, no importa los años de trayectoria que haya tenido, porque no se trata de personas, se trata del ideal con el que contamos, ¿no? Entonces, sintéticamente, no dejarse amedrentar por los propios ideales, ¿no? Poder trascenderlos. Obviamente, todo el mundo tiene miedo, inhibiciones, ideales, qué sé yo, sí. Todo el mundo venera o admira a alguien, sí, claro, ¿no? Por supuesto, pero trascender eso, ¿no? Que eso no inhiba o paralice nuestra práctica. Eh, ¿Qué más? Bueno, entonces yendo como un poco más a lo concreto, después ustedes las preguntas que quieran hacer, yo les voy a mandar el programa porque es como bastante amplio y como para andar leyéndolo. De acuerdo a los contenidos, terminamos con la teoría del nudo Borromeo. La teoría del nudo Borromeo, la distinción entre síntoma y síntoma,
¿Mm? Que es mi parte favorita, pero yo les explicaba el otro día a los chicos, yo, si fuese por mí, hablaría solo del síntoma, pero no, hay cosas que no se pueden comprender en profundidad y con su precisión si antes no se va por esos puntos de paraje, ¿m? Que son anteriores en el recorrido. Realmente hay cosas que no se logran captar, ¿no? Porque la obra de Lacan tiene una continuidad. ¿M? Entonces, cuando él hace el nudo, cuando él escribe, empieza a escribir el nudo en el seminario 20, bueno, final del seminario 20 y principio del seminario 21, cuando él empieza a escribir el nudo, ya supone que nosotros ya sabemos de lo que él habla cuando habla del objeto A, del toro, la aplicación posible que tiene la figura topológica del toro. Él ya supone, o sea, no vuelve a eso, no repasa. ¿Mm? Ya supone que la teoría del goce ya sabemos lo que es el fantasma, cómo funciona, ya supone que, entonces no vuelve a esos conceptos. ¿Mm? Algo que me gusta de Lacan es que siempre avanza. Es como el Cerati del psicoanálisis. Nunca igual a sí mismo. Por eso yo lo considero un genio. Porque él siempre superándose a sí mismo. Igual que Gustavo Cerati, ¿no? En materia musical. Siempre ofreciendo algo innovador, algo distinto, avanzando. Nunca quedándose en, vamos a hablar del complejo de Edipo, el complejo de Edipo, el complejo de Edipo. ¿No? Este, bueno, en fin, a mí me pasó, por ejemplo, que cuando yo hice eh, la maestría, cuyo tema fue la dirección de la cura en las anorexias y bulimias, después, claro, cuando termino ese tramo, ese trayecto, que ahora quiero sacar el libro, vamos a ver cómo va, dije, ay, me cansé, ¿no? Igual que Forrest Gump cuando deja de correr, ¿eh? La película, ¿eh? La escena de que corrió, años, corrió, ahí, y el deseo encendido, eh. Y en un momento se frena, ay, estoy cansado, dice. Me pasó lo mismo con el tema de las anorexias y bulimias. Parece que llegó como a un punto de trabajo y empecé a investigar otras cosas, ¿no? Eh, Creo que es un punto clave esto de nunca ser igual a sí mismo, ¿no? Siempre dialogar con uno mismo, como para ir avanzando un poco más. No reducirse, no limitarse a un tema, a un concepto, a un autor, ¿no? Una vez alguien medio hate, así, semi-hate, como ahí, ahí en el umbral del hate, está esta persona que me dice, ay, todo Lacan. Vos lees, y sí se llama lacaniana, vos lees todo Lacan. Claro, y yo pensaba, a mí me dio risa, ¿no? Porque digo, pobre, porque no tiene idea todo lo que yo leo. Leo una cantidad de cosas que están buenas, otras no tan buenas y otras son malas directamente, ¿no? Pero digo, no cerrarse nunca a un autor, jamás. Siempre hay que leer de todo lo que uno pueda, qué sé yo. Y no solamente de psicoanálisis, no solo del psicoanálisis. No hacer ahí la endogamia, ¿eh? Ojo con la endogamia ahí de abrir, porque en eso consiste el amor precisamente, ¿no? En esa suerte de comparación forzada. Es decir, entre tanta gente, te vuelvo a elegir a vos. Si yo estoy solamente con vos en una isla tipo náufrago, ok, estoy con vos, te amo, pero no es que te elijo, o sea, es que yo no tengo opción, que solamente estar con vos, como la Laguna Azul, ¿no? Sí, estaban los dos, ¿qué te queda? O sea, bueno, creo que es muchísimo más valioso y muchísimo más basado en un amor real, entre tantas opciones, volver a elegir, en total libertad, elegir a ese ser. Bueno, lo mismo a nivel teórico, ¿no? Por eso siempre conviene ese ejercicio de andar leyendo cosas, leyendo cosas, qué sé yo. Yo siempre, hasta el día de hoy, me quedo con Lacan. Ojo,
no pongo la mano en el fuego, puede ser que cambie eso. ¿Mm? Puede ser que cambie. Hasta ahora no cambió, no lo puedo asegurar. Siempre es hoy, pero hasta ahora no cambió. Y bueno, yo me recibí en el año 2008 y, y bueno, y vengo leyendo de todo y hasta el momento no cambió, no sé. Ya son 15 años, una relación tiene su tiempo, la relación amorosa con su cierto tiempo. Así que bueno, mi ejercicio, bien lacaniano, ¿se acuerdan esa frase que Lacan dice en la tercera? Tomo lo que me sirve. No sé si la conocen. Igual lo dice en otros lugares, pero como referencia está en el texto de la tercera. Yo agarré en su momento, la primera vez que di este curso, que ahora es más extenso, pero antes era como más cortito, fue en el año 2011 y en aquel entonces yo agarré lo que me servía. Yo ya trabajaba de forma clínica y, y me tomé ese trabajo, ¿no? Virome, hoja, de qué me sirve a mí, pero para trabajar concretamente. Justamente uno de mis primeros casos era un caso bastante grave, con ideación suicida. Bueno, teníamos toda la de perder en ese caso. No había colaboración por parte de la familia, o sea, un caso complejo. Y, y ese caso me inspiró mucho. A decir, a ver, vamos a buscar, a ver. Yo quizá lo hice inconscientemente, transformar una teoría en técnicas, en herramientas. Lo hice por desesperación, no por deseo. Dice, no, vamos a ponerlo en términos como más concretos. Y ahí nació el curso de formación, se llamaba así en 2011, en donde yo tomaba lo que me sirve para trabajar, ¿no? Es otra lógica bien lacaniana. Tomo lo que me sirve, tomo lo que me sirve, ¿no? Cualquier autor, cualquier disciplina, tomo lo que me sirve. Independientemente del juicio que podamos hacer, que Lacan obviamente se lo hicieron, ¿no? ¿Qué hace ahí jugando con la matemática? ¿Qué? ¿Ahora te la pegás de topólogo? ¿No te gustaba la lingüística? Ahora la abandonaste y te fuiste a la antropología, ¿no? Bueno, él tomaba lo que le servía en función de lo que quería decir en ese momento, ¿no? Por eso yo hago esa comparación con Cerati, que Cerati a nivel musical también tiene ese modus operandi que él iba tomando de bandas que adoraba y le gustaban mucho, iba tomando distintos elementos, ¿m? Y se iba inspirando distintos elementos, iba tomando lo que le servía para el momento que él estaba transitando artísticamente. ¿M? Y para poder decir lo que quería decir en un lenguaje medianamente innovador, de vanguardia, decía él, ¿no? De vanguardia. Por eso, a veces yo cuando escucho terapias de avanzada versus el psicoanálisis no es de avanzada, digo, ¿cuántas confusiones que hay? Porque el psicoanálisis siempre fue de avanzada, siempre lo es, siempre avanza. O sea, digo, con cada analizante avanzamos, cada analizante avanza, va más allá de su historia, cada analizante, ¿no? En el trabajo analítico va más allá de su historia y el mismo analista se encuentra con lo impredecible, en el sentido de que muchas veces se sorprende de los movimientos que realiza el analizante. Y uno rebobina en su propia práctica y dice, ¿pero qué hice? ¿Qué fue lo que hice qué dije, mejor dicho? ¿Qué dije? ¿Qué dije que tuvo tanto efecto? ¿No? Pero bueno, eso se puede formalizar. Claro que sí, parece a mí, ¿no? El tema es ese acto en donde uno se pone ahí, porque el acto de agarrar una hoja, un papel, ¿m? Y formalizar lo que uno hizo, y hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente para eso. Bueno, y a eso yo llamo formación autogestiva, ¿no? Así que bueno, en cuanto al formato, el curso estaría programado para los martes a las 19 horas, de 19 a 21. Eh, yo les soy totalmente sincera respecto a los precios, los aranceles.
no sabía qué hacer porque, dada la situación de nuestro país, de Argentina, uno no sabe bien qué hacer con ese tema. Pero bueno, traté de buscar un punto de clivaje, ni tan poco ni tan mucho, como están cobrando otros profesionales. El otro día vi una chica que era psicóloga forense, muy interesante igual lo que ella brindaba, me interesa mucho la óptica que tiene, pero es psicóloga forense. Y cobraba una clase magistral, era el título, de, ¿cuántas horas? De 2 horas y media, 35.000 pesos. Entonces yo dije, ¿para cuánto tengo que cobrar? Por, pará, ¿cuántas horas son? Pero no funcionamos así calculando la hora los psicoanalistas, ¿no? O sea, nosotros a nuestros pacientes no le decimos, mira, 15 minutos te saldría, sí, te sale, si querés media hora te sale un poco más, si querés una hora te sale, no nos manejamos así. Bueno, la cuestión que el arancel que pensé como forma de inicio, porque el curso se parte como en 2 etapas, de marzo a julio, de agosto a diciembre. ¿Mm? Eh, y quizás tenga que haber un incremento, porque no sabemos bien, vivimos en una incertidumbre económica total, pero yo lo que pensé son 25.000 pesos mensual. ¿Mm? Lo que pensé, la verdad no tengo certeza de si está bien o está mal, porque yo se los comparto. Castración pura en términos de nada, de establecer precios, cosas que antes no me resultaba tan compleja, pero ahora me resulta muy complejo el tema. No sé bien, se me ocurrió eso buscando un punto medio, digamos, en torno a, bueno, a las diferentes ofertas y a la carga horaria que tiene el espacio, ¿no? Otras cuestiones que se desprenden del espacio. O sea, como les decía, el espacio consiste en eh, tres, digamos, modalidades de intercambio. La primera, clase teórica. La segunda, seminario clínico, en donde abordamos cuestiones de época, de actualidad. Y la tercera, supervisión. Esas son las tres modalidades. Pero a su vez, lo que se desprende es algo que a mí me pareció y me parece genial, y ya que lo probé este año y creo que funcionó bastante bien, lo quiero seguir sosteniendo, que son las derivaciones de pacientes. ¿Mm? Derivaciones internas que vamos haciendo. Eh, sean presenciales o sean virtuales, atención virtual para que realicen, ¿no? Porque hay colegas que no hacen atención virtual. Entonces, en función de, bueno, del área, sé yo, adolescencia, adultos, niños, no sé, eh, se van gestionando las derivaciones, lo cual me parece muy interesante. eh, Me parece que es, en cierto modo, innovador, que a través de un curso lacaniano vos también tengas trabajo. Y que a la vez hagas lazo, porque los chicos hablan entre ellos ahora, yo no sé. Haces lazo, tiene que ver con yo todo el trabajo lo pienso desde 2 enfoques que me parecen muy importantes. El primero, el enfoque de la autorización, de la apuesta a la propia práctica. Y el segundo enfoque lo veo en términos de lo real, ¿no? Lo real como registro, la práctica real, ¿no? La derivación de paciente en tanto práctica real. No solo la teoría, re linda, hermosa, que a mí me gusta. No saben cómo me pongo cuando dibujo el grafo del deseo. Ahora estoy tranquila para que se den una idea. Pongo como loca y generalmente me hago todo un outfit muy especial si voy a tener que dibujar el grafo del deseo porque es algo que adoro hacer. Y soy muy feliz cada vez que dibujo el grafo del deseo. Y cada vez que escucho preguntas y bueno, no sé, un momento muy feliz para mí. Eso muy lindo, la teoría.
Después tenemos, bueno, sí, la clínica, qué podemos pensar de este paciente, qué podemos hacer, taca, taca, que la familia, hacemos entrevista con la familia, no hacemos, bueno. Eh, pero la práctica que viene a ser lo real en la teoría de Lacan, ¿m? Es decir, la teoría a lo imaginario pertenecería más que nada a lo imaginario, la clínica pertenecería a lo simbólico, la práctica a lo real, si bien están articuladas a modo de nudo. Me pareció esto de la derivación de pacientes, que era una manera de tener en cuenta los tres, real, simbólico e imaginario. Y no quedarme únicamente con lo imaginario, que bueno, todo nos encanta ahí, la sustancia, ¿no? Y la consistencia imaginaria, ya les digo, me encanta la teoría, pero me parece que sería parcial un curso de formación lacaniano que no tenga en cuenta lo real, es decir, la práctica concreta, la derivación de pacientes, ¿no? Entonces, ese es mi pensamiento, digamos. Eh, Obviamente, una vez que se deriva un paciente, cada analista, no sé, se encarga de eso, ¿no? Acá no hay algo que a mí me pareció absolutamente atroz. La palabra es atroz. Es que en una institución, que no voy a nombrar, te derivaban pacientes, pero te sacaban un porcentaje de tus honorarios cada sesión. Eso no. Eso no. Sí se cobra una cuota mensual por tema del trabajo que requiere. Yo no es que tengo el curso armado. Tengo algunas cositas, obviamente, para compartir en el aula y demás, pero no es que las clases son en vivo, no son clases grabadas. Entonces, demanda estar ahí y demanda un trabajo permanente. Eh, Ningún curso es igual que el otro. Entonces, siempre trato de ir optimizando lo máximo posible el tema de la enseñanza y la transmisión. Y bueno, y por eso el arancel. Pero respecto a las derivaciones, cada analista las gestiona a su modo y ya, no sé. Yo no intervengo en eso, ¿no? Sí, por ahí los casos que se reciben se pueden supervisar en el espacio, eso sí, pero no en tema de honorarios, ¿no? Porque eso me parece que no va con la lógica lacaniana, no va no va con nuestra lógica. ¿Qué más? Bueno, el curso tiene como condición la presentación de una monografía, como condición, como ideal, yo diría, ¿no? Que eso a veces nos cuesta mucho, el acto de escritura, y a veces cuando te ponen por ahí, tenés que entregar, ahí uno se pone y de repente sale algo muy lindo, ¿no? Cuando a uno le marcan que tiene que escribir algo, si a uno no le marcan que tiene que escribir algo, no lo escribe generalmente. Porque, bueno, porque no lo hace. Entonces, bueno, una condición también interesante como ejercicio es la escritura, una breve monografía de algún tema, ¿no? Del programa. Y después, respecto a la certificación, hay dos certificaciones. Una que doy yo en mi nombre y otra que está, digamos, vinculada con la Cámara Argentina de Formación Profesional, ¿m? Que es un certificado oficial que me parece que representa cierto plus, ¿no? Para que no quede únicamente con una certificación simbólica, ¿no? Que está buenísima, pero si le podemos agregar eso, bienvenido sea, ¿no? Me parece, qué sé yo. Eh, no sé, al que le parezca, y es ajeno al psicoanálisis, bueno, prefiero eso antes que solo el símbolo, ¿no? Este, yo prefiero RSI siempre. A mí siempre van a escuchar que los amo a los tres. Nunca voy a estar ahí más prevalencia del símbolo y vamos a estar 5 clases hablando del significante. No, la verdad no. O vamos a estar 20 clases hablando del esquema óptico. No. El ensayo, el desafío, mejor dicho, bueno, el ensayo también, es mantener esa capacidad de articular. Concepto que veamos, por ejemplo, si es el concepto de locura, bueno, articular RSI, porque en realidad es esa la lógica del pensamiento de Jacques Lacan. ¿Mm? Por eso presenta dificultades, porque es un pensamiento volcado hacia la complejidad tripartita.
¿no? Por ejemplo, cualquier cosa que ustedes agarren no sé, de la realidad de nuestra práctica, a ver qué puede ser. La angustia. Por ejemplo, la angustia. Paciente angustiado. El afecto predominante, angustia. Con toda la sintomatología, ¿no? Que conlleva. Y llega el paciente, se siente, llora, llora, llora. Bueno. Entonces, si nosotros tomamos como objeto la angustia, ese ensayo, esa capacidad de usar la lógica lacaniana y agarrar la angustia por tres lados. R, S, I. ¿No? Sea a nivel teórico, sea a nivel práctico, sea a nivel clínico. Entonces resulta ser que poniendo en práctica la lógica de Jacques Lacan, basada en la articulación de los tres registros, eh, notamos, con el tiempo vamos notando que en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro consultorio, nos sentimos como más sueltos. Otra indicación lacaniana. Sentimos como que tenemos más espacio, de repente, ¿no? Más espacio de movimiento, más margen de movimiento a nivel de nuestras intervenciones. ¿Mm? Y eso, para mí, por lo menos, está muy interesante, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Uno se siente como más suelto, más seguro, si se quiere, ¿no? Como más ahí en su espacio, y eso facilita un montón esto de ir autorizándose. ¿Mm? Autorizarse a decir, autorizarse a, no sé, presentar algo en un congreso, autorizarse a, sí, ir haciendo cosas ahí. Perder un poco el miedo a decir, eso es muy lacaniano también. Lacan no era un tipo que tuviera miedo, me parece, ¿no? Eh, no hablaba con, ¿no? Desde un lugar inhibitorio Lacan. ¿Mm? Y si tenía miedo, evidentemente no le daba demasiado protagonismo, no se notaba. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Hola, ¿cómo están? Uy, acá, Pauli, sí, acá hay gente que no sé, que dice que no se pudo sumar al grupo, pero bueno, nada, después, en todo caso, se le compártela. Sí, sí, Pauli, no, me quedé pensando cuando explicabas cómo sería el cronograma. sí, Decías que la frecuencia técnicamente sería quincenal sí. y la supervisión o esa clase de supervisión iría como sumado a alguna de las otras dos clases, sería destinado a otro día. Claro, yo lo que pensé para organizar es clases quincenales y el último martes de cada mes la supervisión, como que eso sea fijo, digamos. Y lo otro, bueno, quincenal, ¿no? Que ya quede fijo el último martes la supervisión. Al principio con los chicos fueron rotando, primero presentó uno, después presentó otro, después así, y después se armó como un dispositivo más flexible, así de naturaleza autóctona, de propio ecosistema grupal, ¿no? Y que consistió como más en ir presentando pequeños fragmentos o algunas dificultades, interrogantes, entre todos. Ujú. Pero bueno, el espacio de supervisión, por lo menos este año, tuvo el formato de presentar lo que no anda, lo que uno siente que no anda, que no funciona, que no avanza, que está detenido, que está frenado, algún inconveniente, no sé. Y se trabaja eso grupalmente y parece que es un dispositivo bastante interesante. Ujú. Sí. Entonces esa era la pregunta. Cami, Cami, yo te conozco a vos, Cami. Pauli, yo ya te percibo por todos lados. Me olvidé de decir que, claro, Cami ya me conoce, ya me conoce y me soporta. No, y además, bueno, algo te había comentado, Pauli, pero ahora el 19 me recibo y Mm, la verdad que propongas el año que viene este espacio de nuevo, a mí me viene genial porque si bien yo sé que vos promovés esto de autorizarse a uno mismo sí, y ese inicio, viste, es difícil, entonces me parece que es un espacio que va a brindar un poco de contención a esos primeros pasos.
Así que bueno, quería hacerlo por eso también. Sí, sin duda. También está, ya digo, es mucho, vuelvo a esto del estilo, ¿no? Eh, no se puede hacer un psicoanálisis verdadero sin estilo, en realidad. O sea, cada estilo es válido, porque no se puede tampoco poner en comparación el estilo. Eso, el estilo es el estilo, ¿no? Es diferencial en cada uno, cada quien. O sea, la forma de ser analista, eso es, no, uno no se tiene que meter con eso, digamos, uno ya está. El tema es que a veces se dificulta ubicarse en el propio estilo. Y, por ejemplo, hacia mi estilo, a mi historia, a mi recorrido personal, esta cuestión de que a veces yo he escuchado, no, pero los casos en la residencia, por ejemplo, la residencia que yo hice que era en adicciones, eh, bueno, la persona que era la directora había dicho, no, los casos graves cuando ustedes se reciban, no, le falta formación, ustedes no pueden atender casos graves. ¿Mm? La mina yo creo que no, no le caía muy bien yo, porque digo, pero entonces, ¿para qué estoy haciendo la residencia en adicciones? Eh, porque ella decía que las adicciones eran un caso grave. Para mí no, igual. O sea, luego de haber atendido tanto tipo de casos, no era tan grave como parecía. Adicciones. Bueno, hay otros un poco más graves. Bueno, y entonces yo como que estaba medio en contra de eso, de ese pensamiento, ¿no? De, vos sos muy chiquitita, todavía no estás lista, todavía no estás preparada. Te conviene meterte en tal escuela y hacer años ahí de no sé cuántos seminarios, después tener que volver a hacer análisis 30 veces más y recién ahí podés llegar a... No sé, me parecía como muy neurótico el planteo, ¿no? Bueno, cuestión que yo me recibí y ya está, y ojo, yo no lo busqué, pero me llegaron esos casos. Y nada, y le hice frente, ¿por qué no? ¿No? Y salió bien. Entonces, todo esto te va como enseñando cosas. Por eso yo jamás voy a limitar a alguien que recién se recibe, jamás voy a limitar y decir, no, mira, a vos no te derivo porque, mira, yo te explico. Necesitas tener 5 años de graduada, ¿sabes? Para que yo te... no, al contrario, porque yo recién me recibía y ya está. Obviamente que sí, tiene que ser un psicólogo matriculado, ¿no? Eso sí como condición. Em, pero no una cuestión neurótica, temporal, qué sé yo, no sé, X. ¿M? Me parece que eso es muy imaginario, más que real o práctico. ¿Tienen alguna otra pregunta? Chan, chan, ¿ninguna? Hola, ¿cómo Hola, va? Un gusto. ¿cómo estás, Gonzalo? Bien, bien. ¿Cuándo comenzaría? Eh, Sí, comenzaría, si no me equivoco, el 7 de marzo, pero ya te confirmo. La primera semana de marzo. ¿7? Jueves, no, jueves cualquiera. El 5, perdón. 5 de marzo. El 5 perfecto. de marzo a las 7 comenzaría. Ah, esto, mira, menos mal que preguntaste esta cuestión del comienzo. Con las inscripciones, por si se quieren inscribir, yo en la inscripción gestiono una entrevista por el tema de las derivaciones. O sea, una entrevista individual para recabar información concreta en cuanto a, bueno, si atendés a adolescentes, adultos, virtual, presencial, qué sé yo, detalles, o preguntas individuales o personales que tenga cada quien, ¿no? Una breve entrevista, ¿no? Pero bueno, eh, ese es el formato, ¿no? La parte como un poquito más formal y para que sea también un poco más personalizado. Eh, pero bueno, no sé si me olvido de algo, che. No sé, pero bueno. Esa Eh, entrevista, Pauli, perdón, sería, bueno, el año que viene antes de empezar el curso, o claro, cuando uno se sí, anote, sí, digamos. sí, claro. Y se va, digamos, se van inscribiendo y bueno, ¿qué más? Bueno, el 5 de marzo empezaría.
acá en el programa, obviamente, que se inscriba, se le envía el programa. Hay dos programas, uno simplificado y otro complejizado. El complejizado tiene toda la bibliografía y el simplificado no tiene la bibliografía. Pero bueno, en el programa aparece, ¿no? La idea, las ideas pedagógicas subyacentes y bueno, como la parte un poquitito más formal, este, como bueno, para fundamentar también un poco este, por dónde va la iniciativa, ¿no? Pero bueno, esto, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué parte de la obra de Lacan les resulta, no sé, como una suerte de roca, dificultad, no sé, o algo que les cause rechazo, o que les resulte muy complejo, que no, o algo que no terminan de, no, es como ese clic que uno le puede dar a los conceptos, ¿no? Como algo que cuesta ahí pensarlo. No Bueno, sé. comento, permiso, no sé, comento mi situación, mi caso. Bueno, yo soy psicólogo hace 11 años, recibido acá, soy de Córdoba. El psicoanálisis siempre fue de mi interés, si bien mi formación terminó siendo de base lo que es lo cognitivo comportamental, pero siempre tuve como ese interés y esa atracción. De hecho, en lo que es la práctica lo vengo viendo de una forma indirecta, por así decirlo, o, o entrecortada. Entrecortada porque siempre que me he querido acercar, ya sea en la facultad como en otros cursos o clases, siempre me he encontrado, por una parte, por esa cuestión hasta intrincada de enseñanza, ¿no? Esa cuestión de, está bien por una forma de ser también propia, de cómo uno se va acercando hacia algo, pero siempre vi como una cuestión de ciertos obstáculos también, ¿no? En la transmisión, o por lo menos con quienes yo me encontré, No, sí, siempre fue está. muy desde ese lugar. Entendía, como vos decís, esta cuestión a veces de intentar en la transmisión también trabajar esa cuestión del inconsciente y demás. Pero bueno, por diferentes cuestiones de tiempo y demás, a mí la cuestión de la lectura me es muy complicado, la cuestión de la lectura, entonces siempre fue como de diferentes frenos, en diferentes formas. Pero en diferentes casos también me he dado cuenta cómo mi actitud o mi postura frente al paciente tiene mucho más que ver con el psicoanálisis. Ah, De hecho, bueno, mucho tiempo estuve con las cuestiones de discapacidad y demás, con las cuestiones de autismo, y desde ese lado eh, fue que me fui acercando cada vez más al psicoanálisis. De hecho, hice un curso de psicoanálisis lacaniano enfocado a lo que es el autismo. Entonces, bueno, ahí está, dando vueltas, de una forma o de otra. Entonces, bueno, en esa búsqueda, en esos momentos es que también me encuentro. Entonces, no es que hay una roca, es como en su totalidad, lo teórico es como que uno lo ve en pinceladas de eso. cuestiones. Sí, si tuviera que decir como lo más áspero, es la cuestión de los matemas, el grafo y demás, cuando uno queda ahí como, es más, ya no trato de entenderlo en lo más mínimo, trato de ver las otras cuestiones que voy viendo por otro lado y bueno, veré en su momento, pero tampoco no es como antes, tampoco me quiero acercar para entender desde ese lado. También creo también que hay una cuestión propia en cada uno y bueno, y ahí vamos yendo. Veremos qué sucede. Eso. Claro, sí. No, me parece re importante esto que dijiste, eh, los obstáculos en la transmisión, ¿no? Que quizás no son obstáculos tuyos, sino obstáculos mismos en algunos estilos de transmisión. ¿Se me escucha? Como que ahí se me tildó la cosa, que ¿eh? se le... Ahí A está, ver, ¿Me se ven? cortó y volvió. Sí, se cortó. Yo no los veo. Bueno, Ahí va. No, qué raro. Bueno, no, decía esto de los obstáculos en la transmisión, yo creo que es algo muy importante eso. La forma en que se enseña a Lacan.
está Lacan con su complejidad, su estilo discursivo, sus manias, digamos, en el decir, y después está el estilo de transmisión, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Yo me sirvo mucho de ejemplos, de metáforas, de todo tipo de artilugios para que sea más accesible algunas cuestiones importantes de la obra de lacaniana, ¿no? ¿Eso por qué? Yo soy un ejemplo como tal, lo decía re tranquila. O sea, yo soy un ejemplo de lo que pasa cuando transformas un síntoma en algo que te hace feliz. El síntoma es que, yo cuando estudiaba de forma muy obsesiva. Tenía un síntoma, ¿no? Ahora ya no, ahora vivo de forma como más relajada la historia, pero en aquel entonces yo estudiaba de forma muy, muy obsesiva. Tenía que leer hasta la última frase de la última... de la bibliografía ampliatoria también, eso no importa si no entra, yo lo tengo que leer, ¿no? Entonces en algunas materias por ahí entra el capítulo, no sé, entra la clase 10 y 11 del seminario 10 y yo me lo leía todo. Muchas cosas no entendía. Muchas cosas no entendía en ese momento, ¿no? Entra el caso Juanito del seminario 4, yo me leía todo el seminario 4, ¿no? Pero por obsesión. Después se fue transformando en un gusto, de a poco, ¿no? Y después dejó de ser un síntoma. Pero la cuestión es que, producto de mi obsesión, he leído y releído varias veces la obra de Lacan. Tantas veces que eso te sirve para sacar en limpio lo mejor. Y encontrar distintas formas, distintas técnicas de decir lo mismo, pero en un lenguaje quizás menos enigmático, más accesible, más articulado, y que no sea tan parcial. Por ejemplo, bueno, vamos a hablar del estadio del espejo. Sino que trate de abarcar, en la medida de lo posible, todas las vertientes necesarias para poder verdaderamente incorporar el concepto y transformarlo en una herramienta, ¿no? Pero bueno, eso, no es que yo empecé a leer a Lacan hace poco, ni... era un problema y después se transformó en un placer. Y fue de forma muy espontánea, porque yo en la facultad había rendido libre una materia de psicoanálisis, paradoja, cosas que pasan en esta vida, ¿no? A la piba le encantaba el psicoanálisis y se queda libre en una materia súper psicoanalítica de nuestra facultad y la rinde libre. Y todos me decían, no, no se puede, esa materia libre no, esa materia no, te van a bochar y qué sé yo. Y a mí que me gustaba tanto, pero tanto el psicoanálisis, sobre todo Lacan, yo me presenté porque ya venía leyendo un montonazo por gusto y por obsesión, digamos. Bueno, cuestión que cuando salgo de ese examen, de milagro me aprobaron, no con mucha alegría, a decir verdad. Cuando salgo de ese examen, había varios chicos ahí, chicas, vos das clase porque necesito que me ayudes con los tipos de falta, que yo no entiendo los tipos de falta, y yo no entiendo qué sé yo. Y ahí se fue generando, pero así como de forma muy espontánea, que yo empiezo a dar clases, así por gusto, a mis compañeros, siendo estudiante, ¿no? Así que los ensayos de los métodos de transmisión, de enseñanza, los ejemplos, las metáforas, vienen ya desde aquel entonces, con mis compañeros, ¿no? Y bueno, y es una linda historia de amor. Ya no es más una obsesión, ¿eh? Pasó de ser un síntoma a ser un síntoma. ¿No? Igual todavía me siguen haciendo bullying mis seres queridos y cercanos, porque yo siempre estoy leyendo a Lacan. Otra vez leyendo a Lacan. Y siempre me compro algún librito relacionado con... Otra vez leyendo a Lacan. Bueno, sí, me hacen bullying, pero bueno. Por gusto también, ¿no?
Así que bueno. Bueno, chicos, nos seguimos comunicando. Espero que les haya resultado interesante la propuesta. Sé que es un poquito fuera de lo común. Bueno, Cami ya me conoce, pero para los que no me conocen, sé que mi discurso puede sonar un poquito diferente. Lamento decepcionarlos si esperaban otro tipo de speech, más del lacanismo, pero bueno, y esa es la idea. Así que bueno, espero que nos sigamos comunicando bueno, y los que se quieran sumar, se pueden sumar, como les decía, 5 de marzo, ya arrancamos. Y arrancamos con todo, como siempre. Así que bueno, les mando un beso, muchas gracias por estar. Bueno, Espero que nos chao. sigamos viendo. Chao, chao.